La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. Octavo sermón. La caridad es contraria a un espíritu airado. No se irrita. 1 Corintios 13:5. El apóstol, en las palabras anteriores, mostró que la caridad era contraria a aquellas dos pasiones de orgullo y codicia, que son como si fuera los vicios o fuentes cardinales del pecado y maldad en el corazón. En el texto y en las siguientes palabras es mostrado que la caridad es contraria a dos cosas, que son comúnmente los frutos del orgullo y de la codicia, a saber, un espíritu airado y un espíritu censurador. En estas palabras, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. En la versión Reina Valera está, no guarda rencor. Quisiera hablar de la anterior en este momento, doctrina. Un espíritu cristiano es contrario a una disposición enojada o iracunda. Al hablar de esta doctrina puede ser indagado, primero, ¿qué es esa ira de la que un espíritu cristiano es contrario? Segundo, daré las razones por las que un espíritu cristiano es contrario a tal ira. Primero, puede ser indagado ¿qué es esa ira y espíritu iracundo del cual un espíritu cristiano es contrario? Porque no toda forma de ira es contraria al cristianismo. Es dicho en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, lo cual supone que hay tal cosa como ira sin pecar, o que es posible que un hombre se aire y no peque. Pero la ira puede ser una ira indebida e impropia en cuatro respectos, a saber, con respecto o a la naturaleza, la ocasión, el fin o su medida. Primero, la ira puede ser indebida e impropia con respecto a la naturaleza de la ira que es ejercida. La ira puede ser definida una oposición afectiva y fervorosa de espíritu en contra de cualquier mal o falta real o supuesta de alguien. La ira es una oposición de la mente, pero no toda oposición de la mente contra el mal puede ser llamado ira. Hay una oposición del juicio que no es ira, pero la ira es la oposición, no del juicio, sino del espíritu de un hombre, es decir, de su disposición o corazón. Pero no toda oposición del espíritu contra el mal puede ser llamado ira. Hay una oposición del espíritu contra el mal natural que sufrimos en nosotros en aflicción, lo cual es una cosa muy diferente de la ira. Pero la ira es una oposición de espíritu contra el mal moral, mal real o supuesto en agentes voluntarios, o al menos seres que son concebidos como voluntarios o actúan por su propia voluntad, y contra tal mal que se supone que es culpa de ellos. Pero sin embargo, no toda oposición de espíritu contra el mal o falta en agentes voluntarios es ira. Puede haber un disgusto sin ira, porque el mero disgusto es una oposición de la voluntad, pero no de las afecciones. Pero para la ira, las afecciones deben ser movidas. Hay un fervor de espíritu en oposición. El espíritu es movido e incitado en los hombres cuando están airados. La ira es una de las pasiones o afecciones. Esto puede ser suficiente a respecto de la naturaleza de la ira en general, para preparar el camino para mostrar en qué la ira puede ser indebida o impropia en su naturaleza. Y aquí en una palabra, toda ira que contenga mala voluntad o un deseo de venganza es de una naturaleza indebida o impropia. Algunos definen la ira como un deseo de venganza, pero no puede permitirse que sea una definición justa de la ira en general, pues si lo es, no habría ira sino lo que implicaría mala voluntad. Pues quien desea venganza, desea el daño o malicia a la persona de la que desea vengarse, pues las personas no se vengan sino al permitir alguna malicia, pero desear el daño de otro en vez de su bien es contrario a la buena voluntad y es mala voluntad. Pero sin duda, existe tal cosa como una ira que es consistente con la buena voluntad,
como un padre puede airarse con su hijo, es decir, puede hallar en sí mismo una seriedad de espíritu en oposición al pecado de su hijo. Su espíritu puede comprometerse e incitarse en oponerse a su pecado, y sin embargo, al mismo tiempo, no tener una mala voluntad propia al hijo, sino una buena voluntad real. Puede tener un amor resuelto al hijo y deseo de su prosperidad, lo cual muestra que la ira en su naturaleza general más bien consiste en una oposición seria de espíritu al mal en otro, en vez de un deseo de venganza. Si la naturaleza de la ira en general consistiese en un deseo de venganza y mala voluntad, ninguna ira podría ser lícita en ningún caso que sea, pues no se nos permite albergar una mala voluntad hacia los demás en ningún caso, sino buena voluntad a todos. Se nos requiere que deseemos el bien de corazón y oremos por la prosperidad de todos los hombres, nuestros enemigos y aquellos que nos usan con desprecio. Mateo 5:24. La regla es bendecir y no maldecir. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es decir, solo deberíamos desear el bien y orar por el bien de los demás, y en ningún caso desear el mal. Toda venganza, excepto la venganza de la autoridad pública, en la que los hombres actúan no por sí mismos, sino por Dios, es prohibida. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, toda esa ira que contiene mala voluntad o un deseo de venganza es de lo que el cristianismo es contrario. A veces, ira, como es referida en la Escritura, quiere decirse solo en un sentido malo, o solo ese tipo de ira que consiste en un deseo de venganza. Y así toda ira es prohibida. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así, la ira puede ser irregular y pecaminosa con respecto a su naturaleza. Segundo, la ira puede ser inadecuada y anticristiana con respecto a su ocasión. La inadecuación de la ira, en este respecto, consiste en ser sin motivo justo. De esto habla Cristo, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y esto puede, primero, cuando la ocasión de la ira es la persona que es el objeto de la ira, no tiene culpa. Esto es a menudo el caso con los hombres. Muchas personas son de tal disposición orgullosa y malhumorada que se enojarán por cualquier cosa que en algún respecto esté en contra de ellos, o les sea molesto, o contrario a sus mentes, sea que cualquiera tenga la culpa o no. A veces los hombres se airan con los demás por aquellas cosas que no son sus culpas, sino solo por una ignorancia involuntaria o por impotencia. Se airan de que ellos no hicieron mejor cuando el único motivo era que no hicieron mejor. No podían, por cómo estaban las circunstancias, hacer lo contrario de lo que hicieron. Y con frecuencia los hombres se airan con los demás no solo por lo que ellos no tienen la culpa, sino por lo que es bueno y por lo que son dignos de ser elogiados. Así siempre es cuando los hombres se airan con Dios y se molestan por su providencia. Cuando los hombres son irritables e impacientes y murmuran por cómo Dios los trata, este es el tipo de ira más horriblemente malvado. Pero sin embargo, esto sucede en este mundo malvado. Esto fue de lo que los israelitas malvados fueron culpables.
por lo que tantos de ellos fueron derribados en el desierto. Y esto fue de lo que Jonás, aunque fuera un buen hombre, fue culpable. Estaba airado con Dios sin motivo, airado por aquello que debería haber alabado a Dios, a saber, gran misericordia a los ninivitas. Con frecuencia los espíritus de las personas son mantenidos bastante en un ataque, por motivo de que las cosas les son contrarias, y el de pararse con muchas cruces y decepciones, y enredos en sus asuntos, cuando no quieren reconocer que es Dios de quien se irritan, o con quien están airados, y no parecen ser convencidos de eso. Pero de hecho, tal irritación no puede ser interpretada de ninguna otra manera. Sea lo que pretendan, básicamente se dirige contra el autor de la providencia, contra el Dios que ordena estos eventos de cruz, y es una murmuración e irritación contra Dios. Y es una cosa común que los hombres se airen con los hombres, por ellos hacer el bien, por ellos no hacer nada sino su deber. Nunca hubo tanta amargura y furor de ira entre los hombres entre sí, y tanta venganza cruel, como ha habido por hacer el bien. La historia no da relato de ninguna tal crueldad, en ningún caso, como hacía el pueblo de Dios por cuenta de su profesión y práctica de religión, y lo enfurecido que estaban los escribas y fariseos con Cristo, por hacer la voluntad de su Padre en lo que hacía y decía. Cuando los hombres se airan con los hombres o en autoridad civil o eclesiástica, por proceder sistemáticamente contra ellos por sus crímenes, se airan con ellos por hacer el bien. O si se airan con sus prójimos y hermanos, por soportar un testimonio debido contra ellos por motivo de las reglas, al quejarse de ellos y esforzarse en llevarlos a la justicia, cuando el caso lo exige. Con frecuencia los hombres se airan con los demás, no solo por hacer el bien, sino por hacer aquellas cosas que son actos de bondad hacia ellos. Como cuando los hombres se airan con otros por administrar reprobación cristiana por alguna cosa que observaron que era mala en ellos. Esto el salmista dijo que lo aceptaría como una bondad hacia él. Salmo 141:5, que el justo me castigue, será un favor, una bondad en la versión que usa Edwards. Así, la ira es indebida e inadecuada con respecto a la ocasión, cuando la ocasión de ira es por lo que no se tiene culpa. Segundo, la ira es indebida con respecto a su ocasión cuando las personas se airan por ocasiones pequeñas y triviales, cuando, aunque haya algo de culpa, aún así, la falta es muy pequeña, tal que no vale la pena que sus espíritus sean incitados. Dios no nos llama a tener nuestros espíritus seriamente comprometidos en oposición y ser incitados como en ira, a no ser que sea alguna ocasión importante. Quien se ira por cada pequeña falta que ve en los demás, ciertamente es alguien con quien es contrario a lo que es expresado en el texto. No puede decirse de quien es provocado por una cosa pequeña, que no es fácilmente provocado. Algunos son de tal ira, espíritu irritable, que se ponen de mal genio por cada cosa pequeña, por cosas que no son mayores faltas que aquellas de las cuales ellos mismos son todos los días culpables. Las personas que se airarán por cada falta que ven en los demás, es seguro que siempre se mantendrán en irritación. Sus mentes nunca estarán serenas, pues no pueden esperar nada más en este mundo que continuamente ver faltas en los demás, como hay faltas continuamente en nosotros mismos. Por tanto, los cristianos son dirigidos a ser lentos a airarse. Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y es dicho en Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Quien debidamente gobierna su propio espíritu no se airará frecuentemente. Generalmente mantiene su mente en un estado calmo y no permite que sea incitado con ira, sino en ocasiones extraordinarias que especialmente lo exijan. Tercero, las personas pecan en su ira con respecto a la ocasión de ira cuando sus espíritus son incitados
por las faltas de los demás, principalmente cuando les afectan a ellos, y no cuando ellos están en contra de Dios. Nunca deberíamos airarnos sino del pecado. Este siempre debería ser el mal al que nos oponemos en nuestra ira. Y cuando nuestros espíritus son incitados a oponernos a este mal, debería ser como pecado, o principalmente porque es contra Dios. Si no hay pecado, entonces no tenemos motivo para airarnos. Y si hay una falta o pecado, entonces el pecado es infinitamente peor porque es contra Dios que contra nosotros, y por tanto requiere más oposición por esa cuenta. Las personas pecan en sus iras cuando son egoístas en ello. Los hombres no deben actuar como suyos propios o por sí mismos separados, pues no son suyos propios, como ha sido recientemente mostrado. Cuando una falta es cometida, en la que tanto se peca contra Dios y ellos son injuriados, ellos deberían principalmente preocuparse, y sus espíritus principalmente movidos, contra eso, como lo es contra Dios, puesto que ellos se deberían principalmente preocupar, puesto que ellos se mostrarían más preocupados por la gloria de Dios que por sus propios intereses temporales. Toda ira en los hombres o es una virtud o un vicio. No hay una clase media que no es ni buena ni mala, pero no hay verdadera virtud o bondad al oponerse al pecado, a no ser que sea opuesta como pecado. La ira que hay en una virtud es la misma que es llamada celo. Nuestra ira debería ser como la ira de Cristo. Él era como un cordero bajo injurias personales, y nunca leemos de que se airara sino en la causa de Cristo contra el pecado. Así leemos en Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Así, la ira puede ser inadecuada y anticristiana con respecto a su ocasión y causa. La ira puede ser indebida y pecaminosa con respecto a su fin, y eso en dos maneras. Primero, cuando los hombres se airan sin proponerse considerablemente a obtener ningún fin por ello. Esta ira es imprudente y desconsiderada, es permitida surgir y es continuada sin ninguna consideración. La razón no tiene ninguna parte en el asunto. Sus pasiones van antes de sus razones. Permiten que la ira surja antes de que se internen en sus pensamientos cuanto a la ventaja o beneficio que será que yo me aire en este caso. Y así continúan en sus iras sin ninguna indagación como esa. Tal ira no es la ira de los hombres, sino de las bestias. Es un tipo de furia bestial, en vez de alguna afección de una criatura racional. Todas las cosas en el alma del hombre deberían estar debajo del gobierno de la razón, la cual es la mayor facultad, y toda otra facultad o principio en el alma debería estar gobernada y dirigida por eso, para sus fines apropiados. Por tanto, cuando la ira de los hombres obra de esta manera, es una ira pecaminosa y anticristiana. Segundo, cuando permiten su ira para un fin malo. Aunque la razón les diría, si la consultasen, que no puede ser para la gloria de Dios, ni de ningún beneficio real para Él, y es mucho para el mal de la sociedad humana, aún así, porque tienen en vista la gratificación de sus propios orgullos y hacerse terribles, o atormentar a un partido, o el conseguir sus voluntades de los demás, ellos permitirán sus iras como un medio adecuado para promover estos fines, y así la ira es irregular con respecto al fin. Cuarto, y por último, la ira puede ser indebida y pecaminosa con respecto a su medida, y eso con respecto a la medida de su grado o con la medida de su continuación. Primero, cuando es un grado inmoderado, mucho más allá de lo que el caso requiere, como para poner a las personas más allá del dominio de ellos. Entonces, la pasión prevalece tanto que se someten a su poder, y no la tienen dentro de su alcance para dirigir y regularla ellos mismos.
Las pasiones de los hombres a veces se elevan tanto que, como si fuera, están embriagados con pasión. Su pasión los priva hasta del uso de la razón. El grado de la ira siempre debe ser regulado por su fin. Nunca debería ser permitido que se eleve más a lo que más tienda para la obtención de ese fin bueno, que la razón ha propuesto. Cuando sucede lo contrario a eso, la ira se vuelve impetuosa. Proverbios 27:4. Segundo, cuando la ira continúa por mucho tiempo, se vuelve pecaminosa en la medida de su continuación. Es una cosa muy pecaminosa que las personas se airen por mucho tiempo. El hombre sabio dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa o permanece en el seno de los necios. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si la ira continúa por mucho tiempo, se degenera en malicia. Si un hombre se permite retener por mucho tiempo la ira hacia otro, llegará a odiar rápidamente a ese hombre. Y es verdaderamente así entre quienes retienen un resentimiento en sus corazones contra otros, semana tras semana, y mes tras mes, y año tras año, y la ira permanece todo el tiempo. Odian verdaderamente a esas personas, contra quienes ellos atesoran ira, sea que lo reconozcan o no, lo cual es un pecado terrible a la vista de Dios. Las personas, por tanto, deberían ser sobremanera cuidadosas de permitir por mucho tiempo que la ira continúe en sus corazones. Vengo ahora, segundo, a mostrar cómo un espíritu cristiano es contrario a tal ira indebida como la que ha sido mencionada. Y esto quisiera hacer primero al mostrar que ese amor, que es la suma del espíritu cristiano, es contrario a ella directamente y en sí mismo. Y segundo, que los frutos del amor cristiano, que son mencionados con anterioridad en el contexto, son contrarios a ella. Primero, el amor cristiano es directamente y en sí mismo opuesto a tal ira indebida. El amor cristiano es contrario a esa ira que es indebida en su naturaleza, que tiende a la venganza, y así implica una mala voluntad, pues la naturaleza del amor es una buena voluntad. El amor cristiano tenderá a evitar que las personas se airen sin una justa causa. El amor está lejos de disponer a una persona a airarse cuando no hay sino una falta pequeña. El amor es tardío a la ira y no se rendirá a ella por ocasiones triviales, mucho menos cuando no hay motivo. Es un espíritu maligno y malvado y no un espíritu de amor que dispone a los hombres a airarse sin un motivo. El amor a Dios es opuesto a una disposición en los hombres a airarse por las faltas de los demás, principalmente porque son afectados e injuriados por ellos. Los dispone a resentirlos más porque están contra Dios. Si el amor está siendo ejercido, tenderá a mantener las pasiones irascibles de los hombres bajo sujeción, de modo que la razón y amor tengan la regulación de ellas, y evitará que estén en un grado desordenado o de una larga duración. Segundo, esos frutos del amor cristiano, que son mencionados con anterioridad en el contexto, son contrarios a este. Y aquí mencionaré solo dos de esos frutos que son mencionados por último en el contexto, a saber, esas virtudes que son contrarias al orgullo y egoísmo en estas palabras: no se envanece. Primero, el amor es contrario a tal ira que hemos oído, puesto que es contrario al orgullo. El orgullo tiene parte en una ira indebida. Es porque los hombres son orgullosos, se exaltan en sus propios corazones, que son vengativos y aptos a irritarse, y a hacer grandes cosas pequeñas que les son contrarias. Sí, hacen de cosas que no son crímenes, crímenes, y magnifican cosas pequeñas. Sí, incluso tratan como vicios cosas que son en sí mismas virtudes, cuando piensan que sus honras es tocada o cuando sus voluntades son contrariadas. Es el orgullo que hace que los hombres sean tan irrazonables y precipitados en su ira, y la aumentan a tal grado inmoderado,
y continúan por tanto tiempo. Pero ya hemos mostrado cómo el amor cristiano es contrario al orgullo. Segundo, es contrario a tal ira, puesto que es contrario al egoísmo. Es porque los hombres son egoístas y buscan lo suyo propio, que son maliciosos y vengativos contra todo aquel que los perjudique en su interés. Si el interés propio privado de los hombres no fuera lo que los hombres buscaran, sino la gloria de Dios, y el bien común principalmente, entonces su espíritu sería mucho más incitado en la causa de Dios que en la suya propia, y ellos no serían propensos a una ira precipitada, imprudente, inconsiderada, inmoderada y de larga continuación por injurias a ellos mismos. En gran medida se olvidarían por causa de Dios y la causa de Cristo. Y el fin que ellos tendrían como objetivo en sus iras no sería el hacerse a sí mismos temibles u obtener sus propias voluntades, sino la gloria de Dios y el bien de los demás. Aplicación. Primero, nuestras propias conciencias, si son indagadas imparcialmente, pueden decirnos mejor si somos o hemos sido personas de tal ira, disposición iracunda como ha sido descrito. Si con frecuencia, sí, comúnmente, no nos hemos entregado a una mala voluntad en nuestros corazones y permitido que esto siguiese por mucho tiempo. ¿No nos hemos airado con frecuencia? Si lo hemos sido, existe mucha razón para pensar que esta ira no ha sido una ira debida, que ha sido sin una causa justa. Pues Dios no llama a los cristianos a eso, a pasar gran parte de sus tiempos en irritación y a tener sus mentes comúnmente incitadas y precipitadas con ira. Y la mayoría de la ira que has tenido en tu pecho de vez en cuando no ha sido mucho más por tu cuenta que por la de Dios. Sí, casi enteramente por tu propia cuenta. Los hombres con frecuencia suelen alegar celo por la religión y su deber, y la honra de Dios en casos en los cuales los intereses de ellos es tocado. Es sorprendente cómo los hombres son atrevidos a aparecer como si fueran muy celosos por Dios y por el bien, en tales casos en los que los intereses u honra de ellos ha sido tocada, y a fingir de eso al reprobar a los demás y quejarse de ellos. Y qué gran diferencia hay en otros casos en los que la honra de Dios es igual de dañada, y mucho más, y los intereses de ellos no están involucrados. Entonces no hay tal apariencia de celo, ni comprometimiento de espíritu. Entonces no hay atrevimiento a reprobar a los demás por faltas. Ellos los dejan y no se quejan. Son aptos a excusarse y a dejarlo para los demás, y a ser fríos y tardíos en cualquier oposición contra el pecado. Y considera el bien que ha sido obtenido por tu ira, o que has tenido por objetivo en ello. ¿Y has solido tener ese asunto siquiera en consideración? Ha habido mucha ira en tiempos pasados en esta ciudad, en ocasiones públicas, y tú, o muchos de ustedes, aquí presentes, son aquellos en cuyos senos ha reposado esta ira. Examina esta ira. ¿De qué tipo ha sido? ¿No ha sido su mayoría, si es que no toda, de ese tipo indebido, anticristiano, que ha sido mencionado? ¿No ha sido por una mala voluntad o por un espíritu malo, por amargura de corazón? ¿Tu ira no ha surgido por principios orgullosos y egoístas? ¿Porque tu interés fue tocado o tu partido tocado? ¿Tu ira no ha estado lejos de ese celo cristiano que no perturba la caridad o amarga la mente? ¿Y cómo ha sido con respecto a retener ira? ¿No se ha puesto el sol sobre tu ira? Efesios 4:26. ¿Y se ha puesto una y otra vez? Sí, y veranos e inviernos enteros han sido consumidos mientras tu ira ha continuado. Sí, ¿no hay algunos presentes que ahora se sientan aquí con ira atesorada contra sus prójimos?
ardiendo en sus corazones? Aunque no se ejerza continuamente, aún así, como una vieja herida no curada, la menor irritación renueva el dolor anterior. ¿Y cómo es en vuestras familias? Las familias son las sociedades más íntimamente unidas de todas. Consisten de relaciones más cercanas. Están las mayores obligaciones de paz y amor, pues aparte de las relaciones comunes y esas obligaciones de amor que hay entre todos los cristianos, están las obligaciones a aquellos que Dios ha hecho en una gran medida dependiente de ti. Sin embargo, no has pasado mucho de tu tiempo, muchos de ustedes, en irritación e ira el uno hacia el otro. ¿Y qué tipo de ira ha sido? Y examina tu ira hacia tu prójimo, por quien vives y con quien has tenido que ver. Segundo, el asunto disuade y advierte contra toda ira indebida y pecaminosa. El corazón del hombre es sobremanera propenso a la ira indebida y pecaminosa, por estar naturalmente llena de orgullo y egoísmo. Y vivimos en un mundo que está lleno de ocasiones que tienden a incitar esta corrupción que hay dentro de nosotros. De modo que no podemos esperar vivir en ninguna medida tolerable como cristianos harían en este respecto, sin vigilancia constante y oración. Y no solo deberíamos vigilar contra los ejercicios, sino luchar contra el principio de la ira, y buscar seriamente que sea mortificada en nuestros corazones, por el establecimiento y aumento del espíritu del amor divino y humildad en nuestras almas. Y para este fin varias cosas pueden ser consideradas. Y considera frecuentemente tus propios fallos, por los cuales has dado tanto a Dios como al hombre motivo de que se disgusten contigo. Toda tu vida has carecido de los requisitos de Dios, y así has incurrido justamente en su ira terrible, y constantemente has tenido motivo para orar a Dios, que no se aire contigo, sino que te muestre misericordia. Y tus fallos también han sido numerosos hacia tus semejantes, y a menudo has dado motivo para que se enfaden contigo. Tus fallos son tan grandes, probablemente, como los de ellos, y este pensamiento debería llevarte a no pasar tanto de tu tiempo irritándote por las motas en sus ojos, sino más bien a ocuparte en sacar las vigas de los tuyos. Mateo 7, 3-5. Muy a menudo los que están más preparados para airarse con los demás y a llevar sus resentimientos lo más alto por sus faltas, son igualmente o aún más culpables de las mismas faltas. Y así, los que son más aptos a airarse con los demás por hablar mal de ellos, están a menudo más frecuentemente hablando mal de los demás, e incluso en su ira para difamarlos y abusar de ellos. Entonces, si los demás nos provocan, en vez de enojarnos con ellos, que nuestros primeros pensamientos se vuelvan a nosotros y nos pongan a reflexionar sobre nosotros y nos lleve a indagar si no hemos sido culpables de las mismísimas cosas que excitan nuestra ira, o incluso peores. Así, pensar de nuestros propios fallos y errores tendería a alejarnos de ira indebida con los demás. Y considera también, primero, cómo tal ira indebida destruye el conforto de quien se entrega a ella, perturba al alma en la que está, como una tormenta que perturba el océano. Tal ira es inconsistente con el gozo propio de un hombre, o tener alguna verdadera paz o respeto propio en su propio espíritu. Los hombres de un temperamento enojado e iracundo, cuyas mentes siempre se irritan, son el tipo de hombres más miserables y viven una vida muy miserable. Así que una consideración a nuestra propia felicidad debería llevarnos a rehuir de toda ira indebida y pecaminosa. Considera de nuevo cuánto de tal espíritu incapacita a las personas para los deberes de la religión. Toda ira indebida nos indispone a los ejercicios píos y los deberes activos de la religión. Aleja al alma de ese dulce y excelente estado del espíritu en el cual gozamos más la comunión con Dios, y hace que la verdad y ordenanzas nos sean del mayor provecho.
Y por eso Dios nos manda a no aproximarnos de sus altares mientras tenemos enemistad con los demás, pero primero ser reconciliados con nuestro hermano, y luego venir y ofrecer nuestro don. Mateo 5:24. Y que por el apóstol es dicho: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2:8. Y una vez más considera que los hombres airados son referidos en la Biblia como impropios para la sociedad humana. La instrucción expresa de Dios es: no te asocies con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22, 24 y 25. Tal hombre es maldito como peste de la sociedad, que la perturba e inquieta y pone todo en confusión. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Todo el mundo se incomoda acerca de él. Su ejemplo es malo, y su conducta desaprobada igual por Dios y los hombres. Que entonces estas consideraciones predominen con todos y los lleven a evitar un espíritu y temperamento airado, y a cultivar el espíritu de dulzura y benignidad y amor, que es el espíritu del cielo.